de Agricultura de la Nación. Es un experto en bioenergías, es ingeniero agrónomo. Y bueno, Andrés, nuevamente también muchas gracias por tu presencia. Y bueno, y Flavia Rollón, senadora nacional por la provincia de Salta. Flavia es ingeniera industrial, ha sido secretaria de Energía de la Nación en los años 2022-2023 y luego fue secretaria de Minería de la Nación, completando el año 2023 y parte del año 24. Flavia, muchas gracias por estar presente en el Congreso de Maizar. Bueno, con esta breve presentación me gustaría hacerle una pregunta genérica para los tres. Quizás arrancaría por Andrés, pero la pregunta es la misma para los tres. Hay un proyecto de ley, ante todo, la importancia de las políticas públicas, pero con letra mayúscula, para el desarrollo empresarial. Nosotros vemos que este sector, el de los biocombustibles, que es el que nos compete en este momento, se ha desarrollado tras una política pública, una ley nacional, y de a poquito fue apareciendo el corte, hablando en el caso de etanol, que es lo que nos convoca, E5, E7, E10, E12, pero siempre, como en otras actividades, las políticas públicas son definitorias para el desarrollo de las empresas. Y estamos ahora en un momento, luego de varios proyectos presentados, aquí hay legisladores nacionales que han presentado proyectos de biocombustible, pero se ha presentado uno recientemente por varios senadores del oficialismo, un proyecto que también fue consensuado con cámaras empresariales, la Cámara de Bioetanol de Maíz, el Centro Azucarero Argentino, y aquí es preguntarle a ustedes qué opinan de ese proyecto, qué chance tiene de que se transforme en ley o cuál es la estrategia legislativa a seguir para que se transforme en ley. Quizás como está presentado desde el Senado, yo arrancaría con alguna senadora nacional y luego seguimos. Perdón, Andrés. Si querés, Flavia. Bueno, primero un gusto estar acá. Tengo mi pasado en el sector privado, también muy vinculado a la cadena del agro y de la agroindustria, así que siempre viendo cómo el maíz tiene tanto para aportar a la Argentina y por sobre todo al NOA en agregado de valor, ¿no? Transformarlo en proteína, transformarlo en combustibles, transformarlo en riqueza. Bueno, dicho esto, lo que te voy a contar es cómo se generó el tema de biocombustibles. Los grupos de senadores aliados que trabajamos con el gobierno en los proyectos de ley que iba presentando el oficialismo y que trabajamos en las modificaciones, tanto en lo que fue modernización laboral, glaciares, todo lo que siguieron, le dijimos, nosotros nos interesa que empecemos a conversar de la agencia de las provincias. Hablamos, de hecho, conversamos en su momento, conversé con el gobernador Yersora, con el gobernador Maxi de Santa Fe, y el tema de biocombustible fue la prioridad. Y la verdad que Patricia, y se lo tengo que reconocer, dijo, perfecto, si ustedes es un tema que a ustedes necesitan que estén en la mesa, avancemos. Yo tenía mi experiencia también por la Secretaría de Energía, sufrí la ley de biocombustibles actual y lo veía como realmente un tope al desarrollo, en el sentido de que cupo y precio era algo que no estaba funcionando para el desarrollo del mercado. Y conversamos en ese momento con Patricia y con el Ejecutivo y así fue que ellos dijeron, ok, vamos a tratar biocombustibles entre los proyectos que estén presentados por los senadores y la visión oficialista, y así es que hoy Patricia presenta un proyecto de biocombustibles y es voluntad y es un acuerdo, un pedido desde los senadores también,
también desde el bloque que lidera Camao, Alejandra Vigo, etcétera, de que biocombustibles haya sido puesto sobre la mesa. Porque las provincias también tenemos nuestras necesidades y hoy el Ejecutivo era el que nos estaba de alguna manera marcando la agenda y nosotros también necesitamos poner sobre la mesa este tipo de temas. Así que yo confío realmente en de que se dé el debate, por lo menos, de lo que es la ley de biocombustibles, porque creo que hay un consenso en que realmente tiene que cambiar la reglamentación, tenemos que tener una reglamentación mucho más moderna para que esto posibilite el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina. Así que así fue la génesis de por qué está biocombustibles hoy en el Senado y que realmente confiemos de que esto vaya para adelante, ¿no? Por lo menos tener el debate, ¿no? Gracias, Flavia. Vamos a soñar, Andrés, que pasa por el Senado, ¿no? Tenemos la media sanción de la Cámara Alta y ahora llega a diputados, ¿no? Lo has estudiado el proyecto, Andrés, a fondo. ¿Qué te gusta del proyecto? ¿Qué cambiarías? ¿Cuál es la estrategia para aprobar luego y transformarlo en ley en diputados? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Lo dijo recién Flavia, creo que la ley anterior estaba muy obsoleta, otra realidad. Había que cambiarla y creo que es un proyecto interesante debido a que aumenta el corte, que eso es importante porque ayuda a la diversificación de la matriz energética, que es altamente dependiente de petróleo y gas, y todas estas cuestiones bélicas pueden generar, digamos, incrementos en el precio de los hidrocarburos, entonces eso haría que, de alguna manera, teniendo una diversificación, pueda sufrirse menos en el aumento de los combustibles. Obviamente es un proyecto de ley que está bueno porque sube del 12 al 15 lo que es el corte de etanol. Eso permitiría procesar unas 800.000 toneladas de maíz para transformarla en energía, en alcohol, que serían unas 3 plantas de 100.000 metros cúbicos aproximadamente. Por lo tanto, tendríamos un desarrollo y agregado de valor del maíz. Tengamos en cuenta que tuvimos una producción récord de maíz histórico. Y tengamos en cuenta también que Argentina exporta el 70% de esa producción, cuando Estados Unidos y Brasil exportan el 20% casi, nada más. O sea, todo lo demás lo procesan internamente. Creo que todo lo que ayuda a aumentar el corte y a incrementar en la matriz los biocombustibles, la bioenergía y otras energías diferentes a las del hidrocarburos es algo bueno, es una estrategia. Y bueno, después podríamos discutir algunas cuestiones, pero en la esencia está bien. En la esencia creo que es por ese camino. E inclusive se incorporan a los flex fuel, que eso era una cuestión que venimos hablando hace muchos años. ¿Por qué Brasil tiene los autos flex que Argentina produce y exporta a Brasil? Entonces creo que eso nos da un horizonte en donde vamos a poder utilizar hasta inclusive alcohol hidratado puro en un surtidor, cosa que era impensado años atrás. Entonces eso creo que va a ayudar mucho a traccionar hacia la industrialización del grano. Después, la estrategia es, bueno, el Ejecutivo plantea este proyecto de ley y hay algunas cuestiones que se podrían mejorar tocando algunas cuestiones y ir para adelante. Yo creo que no hay que ponerse negativo. Vamos hacia una liberación del mercado, hacia una desregulación, que esa es la idea del presidente Milei desde que es presidente, desregular la economía, que eso va a hacer que se acomoden las cosas y pueda prosperar todo este tema, ¿no? Los biocombustibles en la matriz. O sea que desaparecen los cupos vigentes, vamos a precios competitivos, con algún sistema de licitaciones transparentes, públicos. Bueno, cambia, ¿no? Eso invitará a crecer, diríamos, porque, bueno, como decía Flavia anteriormente, por ahí estamos como encorsetados en ese 12 y no había forma de crecer desde el punto de vista industrial a los empresarios que querían. Hay varios proyectos en Argentina, varios. Hay en provincia de Buenos Aires, hay en provincia de Santa Fe.
Bueno, y hay tantas provincias que tienen tanto maíz alejado de los puertos como para seguir creciendo. Bueno, la misma pregunta, Carolina. Vos sos una defensora a ultranza del tema BIOS. Sos una representante fuerte del norte argentino. La misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ves este último proyecto de ley presentado? Y bueno, ¿cómo lograr esa media sanción, ¿no?, en el Senado? Bueno, muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores de este evento que, bueno, llevamos bastante tiempo trabajando. Esto es una larga historia. Yo sí me traje un machete, voy a tratar de hablar rápido, así no nos olvidamos de los hitos, porque creo que ha sido el aprendizaje que nos ha llevado hasta acá y a estar a punto de poder pasar uno de los pasos adelante, que es lograr una nueva ley de biocombustible. Ese largo camino tiene 20 años, empezó en el 2006. Y en ese 2006, cuando Néstor y Julio aparecieron diciendo tenemos que construir políticas públicas que permitan tener una previsibilidad para que el sector privado haga inversiones y que se pueda lograr exitosamente con visión estratégica, con inversión, con desarrollo tecnológico, con articulación público-privada y con provincias que apuesten al agregado de valor en origen. Y esto para nosotros, especialmente hablar de Jujuy, Salta y Tucumán, donde la industria azucarera forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestras raíces, forma parte de nuestra cultura, ha sido un salto cualitativo enorme, ¿sí? Porque en aquel momento los ingenios empezaron a construir sus plantas para fabricar el bioetanol sucroalcoholero. Entonces, en este país donde muchas veces pareciera que nos quieren condenar al fracaso o que todas las cosas terminan mal, pues me parece que esto es un claro ejemplo como 20 años de una continuidad, no sin dificultades, no sin obstáculos enormes, no sin tensiones permanentes, sí termina siendo una política pública exitosa basada en una decisión legislativa que fue la Ley 26.093 y que bien decís, muchas veces me ha tocado debatir, insistir con su prórroga, pero siempre diciendo que las prórrogas tampoco resolvían nada porque veníamos perdiendo la batalla respecto a otros países. Fuimos pioneros y después nos fuimos quedando en el camino por alguna cultura argentina, digamos, donde permanentemente nuestras diferencias, aunque parezcan ser más, resulta que tenemos muchas cosas en común, pero no podemos encontrar la manera para que esas cosas en común sean más valiosas que las diferencias. Esto es un reclamo histórico. Pareciera ser una decisión política coyuntural, pero quiero decirlo con todas las letras. Esta nueva ley que genere previsibilidad y condiciones estables para todo el sector, es un reclamo histórico, ¿sí? Porque esto se vuelve a instalar ahora en el Congreso y si bien parece que surge de una crisis mundial a raíz de los problemas con el petróleo, sí entiendo que bueno, esa crisis nos ha generado nuevamente una oportunidad para que todo el trabajo que venimos haciendo juntos con muchos de ustedes que están acá pueda haber ese resultado, ¿no? Ese reclamo histórico del sector tiene que ver con una construcción productiva. Y esa construcción productiva, especialmente del norte, ojo, también del maíz que involucra a otras provincias, tiene que ver hoy en la coronación, digamos, de esta nueva ley. Entonces, desde esas diferencias de las que hablabas, donde los propios sectores se terminaron debilitando entre sí, en vez de tener una lucha en común, por eso quiero recalcar como un segundo punto la Liga Bioenergética de Provincias y todo el trabajo que se ha generado a partir de los funcionarios, de los ministros, de los equipos técnicos de cada una de estas 10 provincias y del compromiso de los 10 gobernadores, 11 gobernadores que el año pasado le dieron impulso a este proyecto. Y ese proyecto es el que junto con Alejandra Vigo presentamos en el Senado el año pasado y logramos no solamente que sea debatido, sino encontrarnos entre todos y que todos los actores puedan tener un espacio de debate, un espacio de aporte y donde sus opiniones fueron valoradas, escuchadas,
comprendidas y tensionadas entre sí. Por eso es que siempre hubo un trabajo muy serio detrás de todo esto, o sea, el trabajo técnico, el trabajo parlamentario y el trabajo político. El año pasado estuvimos a un pasito de sacar la media sanción. A un pasito, porque realmente el trabajo de muchos de los que están acá, de Jorge Feyó, de Patrick, de Sergio, del IPAT, que quizás empezó en aquel encuentro en Tucumán, que realmente tenía que capaz que empezar esto desde el interior, aquel encuentro de Tucumán, donde los gobernadores Sáenz, Jaldo, que fue el anfitrión, y todos los equipos pudimos, a partir de ahí, generar una estrategia parlamentaria conjunta. Y esa estrategia parlamentaria es la que avanzó muchísimo, nos quedamos a una firma del dictamen que queríamos. Ese proyecto, para aclararlo, porque estuve debatiendo con varios compañeros, que bueno, nosotros sabemos hacer leyes, ustedes saben producir, nosotros sabemos hacer leyes, es aclarar que si bien hay un proyecto recién ingresado por parte de los legisladores del oficialismo, también está el proyecto de la Liga, como lo nombramos, que tiene estado parlamentario y que vamos a hacer que se traten en conjunto. Porque si bien comprendemos que el proyecto que envió, digamos, que firmaron los senadores del oficialismo, incluye muchas de las premisas, de las consignas, de los consensos que logramos entre los distintos sectores y está redactado en el proyecto nuestro, también hay muchas otras cosas que no, por lo tanto, me parece buenísimo lo que dijiste de que todavía sigue abierto el debate. Vamos a unificar el tratamiento a la vista de los dos proyectos, no porque uno sea más importante que el otro o porque uno sea más viejo que el otro, porque en definitiva el nuestro fue primero. De alguna forma dije, bueno, nos robaron el proyecto y después por suerte me dicen, no, trabajamos juntos el proyecto. Hay dos maneras de ver una decisión política, ¿sí? Una manera por ahí más egoísta, decir, mira vos, ahora nos presentan este proyecto, sí, es el trabajo nuestro, buenísimo, pero por otro lado, digo, valoro que se haya respetado el trabajo que hicimos, que se haya incorporado gran parte de eso en el texto que hoy toma el oficialismo como propio, y lo vamos a tomar positivamente y va a ser un punto de partida para seguir construyendo consensos. Porque para terminar, sí debo decir que el debate que hicimos el año pasado lo que permitió es que todos los sectores muestren las cartas. Y en ese momento el funcionario que representaba al gobierno nacional no solamente dijo que estaba totalmente en desacuerdo con el proyecto de la Liga, que me alegro que haya cambiado de posición y hoy lo presenten sus legisladores, sino que además dijo muchas otras cosas más que nos espantaron a todos los del sector, porque vimos que se desviaba de esa visión estratégica y no valoraba las inversiones que se hicieron y sobre todo la generación de valor agregado en origen, la generación de trabajo, el multiplicador económico que es hoy la producción de biocombustibles. Tuvo que venir la guerra, tuvo que venir la crisis del petróleo para que los funcionarios cambiaran de idea positivamente, encontraran en nuestro laburo las respuestas superadoras. Así que bueno, ojalá que estemos en la antesala de un nuevo hito y de que logramos tener una nueva ley de biocombustible que involucre los intereses de todos, pero especialmente del interior del país. Gracias, Carolina. Es un salto de calidad. Si sale esta ley, es un saltito más en nuestras aspiraciones de tener una matriz energética más sostenible en el tiempo. Flavia, en tu carácter de ex secretaria de Energía de la Nación, supongo que has convivido con tensiones de todos los sectores, ¿no? Te tironeaban los petroleros, te tironeaban las automotrices, las etanoleras, los propios legisladores. ¿Cómo hacer, ¿no? para a través del consenso, vos que viviste ahí, ¿no? Enredado en esas tensiones, para superar a ese 15 que propone esta ley? Si bien hay algunas cositas para crecer arriba del E15, ¿qué se te ocurre, ¿no? Para seguir dando saltitos de mayores cortes, ¿no? En la nafta en este caso, ¿no? Bueno, primero que sí, eran tensiones, pero recuerdo cuando estábamos en el G20 en ese momento, en el G20 se estaba consolidando la liga a nivel mundial, ¿no? De biocombustibles, y fue una charla muy, muy avanzada junto con India, con Estados Unidos, con Brasil y con Argentina. Y bueno, que a último momento hubo una desinteligencia con el ministro de Energía indio y no se terminó de consolidar, pero el mundo va hacia eso. ¿Qué es lo que veo en materia? Y yo te diría que ya tenemos que hablar de bioenergías.
De hecho, en el proyecto de ley que yo he presentado está contemplado, por ejemplo, el tema del SAF, el tema del biogás y otras bioenergías que no estaban incluidas en el proyecto oficial. Pero respondiendo a tu pregunta, más allá de los cortes obligatorios, que yo estoy convencida, y de hecho lo hemos hablado cuando yo era secretaria de Energía, que tiene que ir al 15 lo antes posible, hay que permitir el mercado libre de biocombustibles. Córdoba hizo una experiencia exitosa, veo acá a los cordobeses, bajo una autorización de la Secretaría de Energía, que que esté ya contemplado en el marco legal y que cualquier provincia que quiera avanzar hacia mayores cortes, cualquier cadena de estación de servicios bajo la correcta información y respetando las normas de seguridad pueda expanderlo, así como cualquier privado que quiera utilizar mayores cortes en sus motores pueda hacerlo. Que se incorpore esa libertad del mercado y eso va a abrir también un mercado voluntario de mayores cortes y mayores producciones de biocombustibles, ¿no? Después, bueno, tengo mis diferencias con respecto al proyecto oficial en cuanto al precio máximo de paridad de importación. Yo en realidad creo que nosotros tenemos que ir a un mercado más competitivo, más transparente, pero valorizar el trabajo argentino y no estar sujetos a ciclos climáticos, de mercado, de otros países que nos van a poner en una posición de debilidad y todos saben que los negocios necesitan cierta previsibilidad, pero creo que es un avance importante ir a un esquema de mayor competitividad, permitir este mercado libre y justamente el caso de Córdoba que se pueda replicar en otras provincias, va a abrir un mercado alternativo, inclusive muchos productores, ustedes lo saben, que tengan la libertad de poder usar en sus motores y en su maquinaria mucho mayores cortes, eso tiene que estar permitido y que la Secretaría también pueda celebrar convenios con las provincias para para la registración y el control, porque hoy está todo concentrado en la Secretaría de Energía y eso también hace muy difícil el tema del control. Así que yo creo que eso es una alternativa para ir caminando a mayores cortes y también, como te digo, también ir caminando a nuevas tecnologías y a nuevos combustibles, impulsar también, por ejemplo, el SAF. Es increíble, por ejemplo, que en el norte argentino, si bien tenemos ingenios, no hay lugar donde el maíz sea más barato que en Salta, que en el norte argentino, y no estamos produciendo bioetanol de maíz. Bueno, será la próxima planta, ¿no? A venir para Salta. Salta, bueno, o el NOA propiamente dicho, ¿no? Hoy escuchamos recién a Oreste Berta que hablaba que los autos de menos de hasta 10 años de antigüedad E25 soportan, entonces ese tema de la industria automotriz hay argumentos sólidos técnicos para rebatirlos. El propio secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación habló muy en línea con lo que vos mencionas de ir a esos cortes voluntarios mayores con potestad de las propias provincias de elevarlos. Así que bueno, muy alineados los legisladores nacionales también con el Ejecutivo, ¿no? Andrés, en tu carácter de experto, ¿no? Tantos años en la Secretaría de Agricultura, por ahí me salgo un poquito del tema bioetanol y voy a una pregunta más genérica, ¿no? 64 millones de toneladas de maíz este año según una bolsa, la de Buenos Aires, la de Rosario 68 millones de toneladas. Yo estoy convencido del 10 por 10, ¿no? 10 millones de hectáreas por 10 toneladas por hectárea. Las 100 millones de toneladas van a llegar pronto en Argentina, en 5 o en 7 años. La pregunta es, ¿cómo agregamos más valor al grano de maíz? Yo sé que Carolina se sale de la vaina, pero tengo una para vos al último. Pero vos, como tantos años en agricultura, ¿cómo se viene mucho maíz en grano? Sí, sí. ¿Cómo lo transformamos acá en Argentina, no? Creo que la mejor manera para traccionar hacia la industrialización del grano es el bioetanol, los granos destilados, dióxido de carbono, y creo que es por ahí. Y aceite de maíz también. En este aumento del 3% solamente del corte tenemos 5.000 toneladas de aceite de maíz de alta calidad. Andrés, que se está exportando mucho aceite hoy como intermediario para el SAF a Europa en este momento, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que industrializar. Creo que la mejor manera es la incorporación del flex fuel, porque eso va a permitir que tengamos surtidores de alcohol hidratado
Y eso va a permitir que se industrialice mucho maíz y que tenga su precio diferencial del resto de los hidrocarburos. O sea, creo que es una forma, y como decía hace un rato, ¿no? Nosotros exportamos el 70% del grano. Y miremos al vecino Brasil, exporta el 20% nada más. Estados Unidos el 20% y tienen producciones muy grandes. Entonces creo que el camino es por ahí, hacia la industrialización. Y creo que una buena manera de traccionar hacia esa industrialización es la producción de etanol. Después lo demás viene solo. Y es una estrategia, como dije también recién, para diversificar nuestra matriz energética, que bueno, hemos sufrido este incremento del precio del petróleo que nos ha puesto en una situación compleja desde el punto de vista de la inflación. Entonces, ¿qué mejor manera de tener diversificada la matriz con muchas otras energías? Inclusive, acá no estamos hablando es una estrategia, no es una cuestión personal, y es una estrategia de país de diversificación. Y si vamos a 100 millones de toneladas solamente de maíz, qué mejor que ir por ese lado, ¿no? Creo que es por ahí. Gracias, Andrés. Carolina, bueno, como gran representante del NOA, caña de azúcar, maíz. Nos estamos quedando corto con este proyecto de ley. Siempre por ahí parecía que el norte nuestro era el modelo Brasil, ¿no? ¿Nos estamos quedando corto? Primero, bueno, demos este paso, pero ¿vendrá un próximo paso? Ojalá que en este 2026 tengamos esta nueva ley. ¿Vendrá un paso superador? ¿Cómo lo ves? Yo espero que el año que viene estemos acá, habiendo festejado la sanción de esta ley, la puesta en vigencia y la operatividad, pero que el panel el año que viene se llame Convergencia Mercosur. Y que entremos en la Convergencia Mercosur pensando en que este es el paso, superado esto en muy poco tiempo, porque ya más consenso no puede tener esta ley, hay alguna diferencia con biodiesel, se sentarán a discutir, a negociar, lo que fuera, pero ya está. Creo que no podemos trabar más este proceso, no se puede decir más de lo que se dijo, la decisión política está, verán el consenso acá de 3 sectores fundamentales en el Senado de la Nación, creo que sale rapidísimo. Muy bien, digamos, conocer tu pensamiento, porque seguramente vas a hacer que corra el mismo destino la ley en diputados. Pero a partir de ahí tenemos que pensar el futuro. Argentina no puede seguir mirando solamente el pasado y tener una visión cortoplacista o coyuntural de estos temas. Porque, como decía recién, el camino para generar valor agregado indiscutiblemente son inversiones, pero esas inversiones tienen que ser estratégicas. En segundo lugar, tiene que haber logística también, no solamente inversión privada, tiene que haber logística de transporte, logística industrial, logística en la proyección energética, y eso es lo que por ahí le falta siempre a la Argentina, digamos, esa proyección. O sea, en la última sesión nosotras dos planteamos el problema del reversal norte y cómo faltó muy poquita inversión para que el gas pueda llegar, y resulta que en esta campaña, en este invierno, Salta, Jujuy y Tucumán va a tener que terminar pagando, en el mejor de los casos, que haya gas, pagando muchísimo más que el resto del país. ¿Por qué? Porque no hubo previsión, porque hay por ahí decisiones erróneas respecto a lo que es realmente una inversión o un gasto, ¿sí? Hay una gran diferencia entre lo que es gastar y lo que es invertir, digamos, gastar plata invirtiendo. Entonces, lo que necesitamos es consolidar esa visión de futuro. Muy bueno este Congreso, porque creo que tiene esa posibilidad de que interactuemos, ¿sí? Los representantes de las cámaras, los empresarios, los gobernadores. Hoy estuvo el gobernador Jalil y compartí, digamos, su presentación con el tema de semillas, por ejemplo, que es otra gran oportunidad que se abre para generar trabajo en el noroeste argentino. Entonces digo, ojalá me inviten el año que viene y estemos pensando en Convergencia Mercosur, y que de verdad no es que nos quedamos cortos, auguramos y está muy bien la decisión de sostener esta base del 15, si es lo que nos permite hoy dar un paso adelante. Ahora, no puede ser que nos quedemos acá. Miren, una vez tuve que discutir la prórroga de la ley, era en la prórroga, un artículo, un año, yo presenté como diputada nacional, el artículo decía, prorrógase la ley tanto, por 5 años, creo que era, o por 2 años, porque mi propio bloque no la quería tratar, porque habían discusiones, digamos, interbloques, donde habían algunos diputados nacionales que sí, otros que no, porque el petrolero no querían, y bueno, y las automotrices hacían su lobby. Claramente, una resolución de la Secretaría, y hoy están cargando todos los autos con el 15 y no se paró nada.
O sea, esto lo debatimos el año pasado. Entonces, ¿viste? Hay mucha mentira, mucho blef, muchas cortinas de humo para tapar intereses que en realidad no tienen nada que ver. Porque las propias automotrices de Argentina que fabrican los autos para vendérselo a Brasil, resulta que no podían fabricar los autos para venderlos acá. Y ponían esta excusa. Creo que se ha desenmascarado mucho de eso y que hoy tenemos que pensar en que el 30% tiene que ser nuestra meta y nuestro destino. Yo lo presenté en otro proyecto de ley, porque en otra vez que nos trabamos y no nos querían destrabar la prórroga, dijimos, bueno, vamos a la máxima, pidamos el 30. Capaz que si pedimos el 30, logramos sacar por lo menos la prórroga. Como estrategia parlamentaria funcionó, pero ahí marcamos un hito hace como, no sé, 6, 7 años, que yo marqué una proyección donde íbamos escalonadamente para darle capacidad a la industria que haga las inversiones y que pueda generar, digamos, el producto. Así que ojalá lleguemos a la convergencia Mercosur y que estemos hablando de cómo producimos el 30% de corte. Muy bien. Con el respeto que se merecen los legisladores nacionales, me atrevo a hacer esta síntesis. Para el año 2026, el compromiso del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados para sacar este proyecto de ley, o el que salga, pero con un corte mínimo y obligatorio de E15, y para el mediano plazo, que es el periodo de sus respectivos mandatos, me quedo con la idea convergencia Mercosur. Guarde que eso es E30 Paraguay, es E30 Brasil, que va al E32 Brasil. Para el mediano plazo nos quedamos con el concepto convergencia Mercosur. Así que bueno, agradecer a los 3 legisladores nacionales por la generosidad de venir a nuestro Congreso Maizar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Espero, entonces, si hay algún organizador de acá de Maizar, ya tomó nota para el panel del año que viene. Vamos a hablar de eso entonces. Y ahora sí, también me dejó el gancho la senadora para el próximo panel que tenemos, porque habló de infraestructura, habló de transporte, habló del norte, así que qué mejor que prestar atención y conversar con referentes que toman las decisiones respecto a este tipo de política pública. Vuelvo a repetir antes de pasar al próximo panel, ya queda poco, ya casi estamos terminando, el respeto de que ahora cuando bajen los legisladores, por favor, la conversación afuera, así podemos ya continuar con el panel, por favor. Ahora sí, si ya están presentes, esperamos que bajen, así, ahí está, muy bien. Gracias. Ahora sí, continuamos con el próximo panel. Como ya dije, logística eficiente, clave para ganar competitividad del campo al puerto. Un temón. Para eso invitamos a subir al escenario a Nicolás Mayoraz, diputado nacional, a Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas, a Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, y quien va a moderar este panel es Luis Zubizarreta, director institucional regional de Dreyfus y vicepresidente de la Cámara de Puertos. Insisto, por favor, los que estamos acá abajo, la conversación la hacemos afuera de la sala, por favor, así podemos ya arrancar con el próximo panel. Por favor, ahí reitero la conversación afuera de la sala o los invito a sentarse para escuchar el próximo panel. Gracias.